Los últimos hallazgos arqueológicos bíblicos y la autenticidad de la Biblia actual, por Said Abdunur Pedraza. Hoy día es común escuchar a muchos cristianos repetir que la Biblia es una sola, totalmente auténtica, sin alteraciones, y que la prueba de ello es que los antiguos manuscritos conocidos como rollos del Mar Muerto han demostrado que los textos bíblicos no han cambiado en 2000 años. Otra prueba estaría en el Diatesarón, una armonía, combinación de evangelios en un solo texto, escrita por Tasiano, hacia mediados del siglo segundo, después de Cristo. En mi artículo de Cómo la Biblia ha cambiado con el tiempo, hago una exposición sobre las investigaciones de eruditos bíblicos, judíos y cristianos, que en los últimos 600 años han demostrado que el Pentateuco ha sido alterado, modificado y combinado de diferentes formas, al menos por 6 autores distintos, a lo largo de varios siglos. Pero, ¿los rollos del Mar Muerto han demostrado lo contrario? 6 siglos de investigaciones han sido derrumbados por un hallazgo arqueológico que ha despejado toda duda. ¿Qué nos muestra el Diatesarón respecto a los evangelios canónicos? Todos los hallazgos arqueológicos modernos son consistentes en llevarnos a una misma conclusión. Los rollos del Mar Muerto. Los llamados rollos del Mar Muerto son una colección de textos encontrados en las cuevas de Qumrán, en Palestina, en 1947. Se trata de más de 800 manuscritos en hebreo antiguo, arameo y griego antiguo sobre cuero y papiro, entre los que se encuentran la versión más antigua conocida del libro de Isaías, casi completa, pero no completa como afirman algunos. La biblioteca de textos de Qumrán está conformada principalmente por libros sectarios, es decir, libros que se refieren a las concepciones teológicas, escatológicas, morales y éticas de la secta que los escribió. Los esenios, una secta de judíos ascetas que utilizaban un calendario solar distinto al que estaba vigente de forma oficial entre la mayoría de los judíos. Los esenios tenían una serie de ideas y prácticas que los distinguían de los fariseos y los saduceos. Y entre sus libros están los manuales y reglamentaciones de la comunidad que vivía en un complejo en Qumrán, aislada del resto del mundo en medio del desierto. De tal manera que los rollos del Mar Muerto son útiles principalmente para conocer la forma de vida de los esenios. Aunque algunos han querido relacionar de alguna forma a estos rollos con los inicios del cristianismo, la verdad es que no ha podido establecerse relación alguna entre los esenios y Juan el Bautista, Jesús, los discípulos de Jesús, ni los líderes de las iglesias primitivas. Por el contrario, estos rollos han desvelado diferencias profundas entre las costumbres, creencias, prácticas religiosas, incluso la dieta, de esenios y personajes del Nuevo Testamento, incluidos Juan el Bautista y Jesús. Los textos de Qumrán fueron escritos entre la segunda mitad del siglo segundo antes de Cristo y el año 68 después de Cristo, cuando la comunidad fue destruida por los romanos, probablemente como parte de sus guerras contra los judíos. El segundo templo de Jerusalén fue destruido en 70 después de Cristo. Esta era una comunidad judía muy estricta, a la que no habría sido fácil ingresar, y que se había aislado para evitar mezclarse con las ideas y costumbres de los demás pueblos judíos de su tiempo, a quienes consideraban impuros y desviados. Místicos y monásticos
se dedicaron a una vida de oración y trabajo en estricto cumplimiento de la ley mosaica, y no hay evidencia sólida de que hayan conocido sobre Jesús. Tampoco existe evidencia de que los escritos de los esenios hayan sido conocidos por alguna de las comunidades de nazarenos, seguidores de Jesús originales. En algunos de los textos de Qumrán se nombra al Maestro de Justicia, pero no debe confundirse este personaje con Jesús de Nazaret. El Maestro de Justicia es un esenio que vivió en el siglo segundo antes de Cristo. Debido a lo anterior, no es posible validar en forma alguna los textos del Nuevo Testamento con los encontrados en Qumrán. ¿Y los del Antiguo Testamento? En Qumrán no se encontró una copia original de la Biblia, como algunos imaginan, ni siquiera una copia del Antiguo Testamento. Se encontraron fragmentos de la mayor parte de los libros del Antiguo Testamento, incluyendo algunos deuterocanónicos. No textos originales, sino copias de copias e incluso traducciones de copias. Ahora bien, no puede hablarse de estos fragmentos del Antiguo Testamento de una forma general. El libro de Isaías es el único que se encontró casi completo, y muestra que la versión que se conocía de este libro con anterioridad es bastante, no completamente, fiel a esta copia esenia, la más antigua que se ha encontrado hasta ahora. ¿Eso significa, entonces, que la Biblia entera actual es fiel a la original? De ningún modo. Como dije anteriormente, no puede validarse un solo versículo del Nuevo Testamento a partir de los rollos de Qumrán. Y en cuanto al Antiguo Testamento, este libro de Isaías es una copia del siglo segundo antes de Cristo. Para ese entonces, ya la Torá había recibido una serie de alteraciones y modificaciones a lo largo de más de 1200 años. Entre ellas se le había sumado un libro nuevo, el Deuteronomio, en 622 antes de Cristo. Y si el canon oficial de la Torá no fue establecido hasta el siglo séptimo antes de Cristo, el canon de la Biblia hebrea o Tanaj aún no estaba completo. El libro de Daniel, por ejemplo, no fue incluido hasta el siglo cuarto antes de Cristo. La Biblia católica incluye los denominados deuterocanónicos, que fueron incluidos en el canon judío de Alejandría en el siglo segundo antes de Cristo, pero que son rechazados por judíos y protestantes, como Sabiduría de Salomón, Baruch, Judith y las versiones extendidas de Esther y Daniel. En los deuterocanónicos católicos se incluyen Macabeos 1 y 2, mientras que Macabeos 3 y 4 se consideran hoy apócrifos. Por último, el libro de Isaías encontrado en Qumrán muestra varias diferencias con el texto masorético del siglo X, que es utilizado para las traducciones protestantes modernas. De tal suerte que hoy en día no hay un único Antiguo Testamento. Y aun si así fuera y éste resultara idéntico al del siglo segundo antes de Cristo, esto no obviaría el hecho de que los originales ya habían sido alterados en esa época. Si esto no es suficiente, debemos también tener en cuenta que el Antiguo Testamento de las Biblias cristianas no es el mismo Tanaj de la Biblia hebrea. La Biblia que usan los judíos tiene los libros en diferente orden que la que usan los cristianos, y estos libros tienen nombres distintos. Para los judíos, esto no es baladí. El orden de los libros es fundamental para comprender el mensaje bíblico. Por otra parte, los judíos acusan a los cristianos de haber tergiversado el texto del Antiguo Testamento.
haciendo alteraciones y traducciones acomodadas para justificar las doctrinas del Nuevo Testamento con los textos del Antiguo. La Biblia incluye los textos que las diferentes iglesias cristianas consideran sagrados, que no siguen necesariamente el canon judío. Por ejemplo, Tobit, Macabeos, etc. En el Tanaj, los textos están compilados de acuerdo a un cierto orden. Este orden es crucial y no una cuestión de menor relevancia, ya que comienza desde lo más fundamental normativo hasta lo de menor valor legal. En la Biblia, los textos son arreglados de un modo diferente, tendientes a demostrar como válido desde el punto de vista bíblico el surgimiento del cristianismo. De modo que no solo desconocemos qué tanto del Tanaj original estaba presente en las copias esenias del siglo segundo antes de Cristo, sino que los textos actualmente aceptados del Tanaj y del Antiguo Testamento no coinciden plenamente entre sí. ¿Cómo hablar entonces de una única Biblia? La selección del Nuevo Testamento. La conformación del Nuevo Testamento tampoco fue algo sencillo. No disponemos de un solo manuscrito original de cualquiera de los libros que lo conforman. El Nuevo Testamento, tal y como lo conocemos, ha sido reconstruido a partir de más de 5.000 fragmentos en griego antiguo, y entre ellos no hay dos fragmentos de un mismo libro bíblico que coincidan completamente. Robert Funk, fundador del Seminario de Jesús, un equipo independiente de investigación en el que han trabajado unos 200 eruditos bíblicos, afirma que no existen dos copias iguales de ningún libro del Nuevo Testamento. Él asegura, se ha estimado que hay más de 70.000 variantes significativas en los manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Tal montaña de variaciones ha sido reducida a un número manejable por las ediciones críticas modernas que ordenan, evalúan y eligen entre la miríada de posibilidades. Las ediciones críticas del Nuevo Testamento griego utilizadas por eruditos son, de hecho, creaciones de los críticos textuales y editores. No son idénticas a ninguno de los manuscritos antiguos sobrevivientes. Son una composición de muchas versiones distintas. El Diccionario Bíblico de Harper asegura que no existió ninguna lista canónica del Nuevo Testamento antes del año 150. Al parecer, el primer cristiano en proponer un canon para el Nuevo Testamento fue Marción, gnóstico que consideraba válidas solo las doctrinas de Pablo. Su paulismo lo llevó a rechazar todo libro que de alguna forma contradijera a Pablo. Además, Marción era profundamente antijudío, por lo que fomentó una ruptura total del cristianismo con sus raíces judaicas, lo que implicó rechazar la ley mosaica que practicaban con tanto celo los esenios y que fue practicada por Jesús y los primeros nazarenos. Marción era originario de Asia Menor, nacido hacia 100 de padres cristianos. Emigró a Roma y allí propagó sus ideas en una obra llamada Antítesis, que pretendía establecer una incompatibilidad total entre la ley y el Evangelio. Marción rechazó todo el Antiguo Testamento, reteniendo de las Nuevas Escrituras lo que llamaba Evangelio y Apóstol, que correspondía solamente al Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo, con excepción de las pastorales. Además, extrajo de los escritos de Lucas y Pablo todo cuanto pudiera considerarse favorable al Antiguo Testamento. Tertuliano de Cartago se convirtió al cristianismo heleno hacia 195 e hizo su propio intento de definir un canon del Nuevo Testamento.
Para ello, rechazó a todas las iglesias y doctrinas ajenas a su iglesia, que se convertiría con el tiempo en la Iglesia Católica Romana, con un argumento sencillo. Si bien todos los que la Iglesia cristiana helena denominaba herejes basaban sus argumentos y doctrinas en la Biblia, Tertuliano afirmó que esto no era válido como recurso legal, puesto que las escrituras le pertenecen a la Iglesia y no a ellos. Es decir, para Tertuliano no importaba si los argumentos de los herejes tenían más fundamento bíblico que las doctrinas de los cristianos helenos paulinos. Sencillamente, la Iglesia tenía razón y era dueña de la Biblia, por lo que nadie tenía derecho a usar la Biblia en contra de la Iglesia, aunque tuviera razones de peso claramente fundamentadas en el texto bíblico. Lo curioso es que el propio Tertuliano abandonó la Iglesia por considerarla demasiado laxa en cuanto a la disciplina eclesiástica y abrazó el montanismo, movimiento cristiano apocalíptico de moral muy estricta, en 207. Orígenes, discípulo de Clemente de Alejandría, se ordenó sacerdote en 230. Intentó también establecer un canon del Nuevo Testamento, sin éxito. Orígenes reconocía la autoridad de los 4 evangelios que hoy día están canonizados, pero también consideraba autoridad el Evangelio de los Hebreos, y expresó reservas respecto a la validez de Santiago, 2 Pedro y 2 y 3 Juan. Para Bruce Metzger, profesor de teología y editor bíblico estadounidense, Orígenes, al igual que Clemente, acepta cualquier texto que le parezca atractivo o conveniente y lo considera como divinamente inspirado, lo que nos indica que no tenía una metodología rigurosa ni mucho menos para validar qué libros merecían estar en la Biblia por su autenticidad. El siguiente en tratar de establecer un canon del Nuevo Testamento fue Eusebio, obispo de Cesarea, que abandonó el arrianismo, una de las formas originales de cristianismo unitario, cuando éste fue declarado herejía en el Concilio de Nicea en 325. Concilio en el que se estableció la Trinidad como dogma oficial de la Iglesia de Roma. Más tarde, Eusebio escribió su Historia de la Iglesia, obra en la que no pudo establecer cuál era la Biblia verdadera, o al menos la oficial. Por ello, a la hora de listar los libros bíblicos, recurrió a establecer 3 categorías: los reconocidos por todos los autores que él consideraba ortodoxos, miembros, por supuesto, de la Iglesia de Roma, es decir, cristianos helenos paulinos. Luego, los reconocidos por al menos de uno de esos autores ortodoxos. Y por último, los libros considerados como heréticos por esos mismos autores. De especial relevancia para las iglesias apocalípticas de hoy día es que en aquel entonces Eusebio catalogó el Apocalipsis de Juan en la segunda categoría, es decir, que no era un libro que gozara de mucha aceptación. De hecho, la nueva Enciclopedia Católica reconoce que la legitimidad del Apocalipsis y de Hebreos se mantiene como tema de debate hasta nuestros días. El doctor Kelly, profesor de teología en Oxford, afirmó: Apocalipsis fue usualmente excluido en los siglos IV y V, cuando se impuso la escuela de Antioquía. También, entre los discutidos pero no rechazados, Eusebio lista el Evangelio de los Hebreos, utilizado por Tasiano en su Diatesarón, y afirma que este Evangelio era muy querido por los judíos que abrazaban el cristianismo, siendo amigo del emperador Constantino.
Parece ser que Eusebio estaba en contra de incluir el Apocalipsis en el canon, pero fue incapaz de rechazarlo dada la alta estima que por ese libro sentía el emperador. En este y muchos otros casos, a lo largo de la historia, la decisión de qué libros se incluirían en la Biblia se basó más en asuntos políticos, sentimientos personales, intereses particulares y tradiciones establecidas, que en determinar con exactitud la veracidad y autenticidad de cada libro. Fue Atanasio de Alejandría quien estableció el canon actual del Nuevo Testamento, listando los 27 libros de la Biblia católica romana, aunque en diferente orden al conocido actualmente, a comienzos del siglo IV. Pero los eruditos presentaron dudas sobre la autoría y validez de varios libros. Al parecer, Atanasio solo aceptó el libro de Hebreos por influencia del obispo de Roma Julio I. Por otra parte, el libro de Judas hace referencia al libro de Enoc. Muchos han cuestionado que si Judas fue declarado canónico, Enoc debería estar también dentro del Nuevo Testamento, o que si Enoc es falso, Judas también debería ser declarado como tal. De igual forma, la epístola de Barnabás ha sido históricamente considerada como de autoría más cierta y de mayor autoridad que el libro de Hebreos. Pero la primera no forma parte del canon católico y el segundo sí. A pesar de ello, en los concilios de Cartago se reafirmó este canon que hoy conocemos en la Biblia católica romana y en la mayoría de las Biblias del protestantismo. En cuanto a las iglesias ortodoxas, el Nuevo Testamento en varias de ellas difiere del occidental. El Diatesarón, una mezcla de evangelios en un solo texto, fue por siglos casi el único texto sagrado aceptado. La Biblia Peshita contiene solo los 22 libros del canon de la Iglesia siria, frente a los 27 de la Biblia católica. Libros como 1 y 2 de Clemente, el Libro de la Alianza, el Octateuco y otros han sido motivo de disputas. Algunos están en ciertos cánones, otros en los de otras iglesias. Curiosamente, San Jerónimo todavía citaba el Evangelio de los Hebreos en el siglo V, afirmando una vez más que dicho Evangelio gozaba de gran aceptación, pero nunca se lo incorporó a la lista oficial de los libros canónicos. A partir del siglo IV, después que se consolidó el poder de la Iglesia de Roma con el Concilio de Nicea, esta iglesia cristiana helena paulina se encargó de perseguir durante los siguientes siglos a todas las demás iglesias, sectas y denominaciones cristianas, para imponer como únicos y universales su canon y sus doctrinas. Pero no fue hasta 1564 en el Concilio de Trento que el canon oficial de la Iglesia Católica Romana fue establecido como artículo de fe en el decreto de Canonicis Scripturis, declarándose hereje quien dudara de él, para contrarrestar el avance y los cuestionamientos del movimiento de la Reforma. Sin embargo, para esa época ya se habían dado las grandes persecuciones y matanzas contra los arrianos, cátaros y otros grupos considerados herejes. En el siglo XVI, Martín Lutero cuestionó la pertinencia de incluir Judas, Hebreos y Apocalipsis, y consideró que la epístola de Santiago no tenía valor. Pero, a diferencia de los deuterocanónicos, las iglesias de la Reforma no rechazaron estos libros. La forma como fueron seleccionados los textos del Nuevo Testamento no estuvo basada en el estudio de la validez, la autoría ni la autoridad de los textos, sus autores o la presunción de revelación divina de los mismos.
Varios eruditos a lo largo de los siglos, incluyendo a Lutero, justificaron la escogencia de unos libros y la exclusión de otros en la tradición. El hecho de que hubieran sido aceptados y fueran populares, y no la revelación divina de los mismos, fue el criterio principal de selección. La canonización de 2 Pedro, 2 Juan, 3 Juan, Santiago y Judas, así como de Hebreos y Apocalipsis, sigue siendo tema de controversia actualmente. Si tenemos en cuenta las diferentes opiniones sobre el canon tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, independientemente de la autenticidad de los libros de cada canon, como mínimo debemos aceptar que no existe una única Biblia. Ni siquiera hay acuerdo universal sobre cuáles son los libros que la conforman. Sencillamente, los miembros de cada iglesia consideran su versión de la Biblia como la verdadera, porque esa es la versión que han avalado los teólogos, eruditos y o directores de su iglesia, sin estudiar ni cuestionar la historia de quiénes y por qué establecieron ese canon en particular. A eso podríamos agregar las diferencias entre las traducciones, e incluso entre revisiones de una misma traducción. Son notables las diferencias. Por ejemplo, entre la revisión 95 y revisiones anteriores de la versión Reina Valera. Pero eso es otro tema, bastante amplio de por sí. Los evangelios canónicos. Dejando de lado las diferencias en cuanto al canon del Nuevo Testamento, la aceptación de los 4 evangelios canónicos es universal en el mundo cristiano. Sin embargo, hoy es ampliamente conocido que existen muchos otros evangelios y protoevangelios, de los cuales se han encontrado y publicado unos 40. Pero se sabe de la existencia de más de 100 de estos textos, escritos durante los siglos primero y segundo. ¿Son realmente verdaderos los 4 canónicos y además los únicos verdaderos? Algunos aseguran que el diatesarón es la comprobación de que para mediados del siglo segundo los 4 evangelios canónicos eran ampliamente conocidos y tenían supremacía absoluta sobre todas las demás narraciones de la vida de Jesús. Fue escrito por Tasiano el Sirio, pagano converso y discípulo de Justino mártir. Por Eusebio de Cesarea sabemos que escribió un buen número de obras. Tasiano fue expulsado de la iglesia de Roma en 172, acusado de seguir al gnóstico Valentino, y partió a Mesopotamia, donde fundó una secta rigurosamente asceta que rechazaba el consumo de vino y de carne, así como el matrimonio. El diatesarón influyó profundamente la iglesia siria hasta el siglo V, pero de él no sobrevive ningún original. Se supone fue escrito en griego, aunque algunos creen que estaba escrito en siriaco y luego fue traducido al griego. El diatesarón es una armonía, debido a las diferencias y contradicciones entre los 4 evangelios canónicos. Las armonías fueron escritas por diferentes autores con el fin de armonizar en un único texto las historias evangélicas. Su principal objetivo era disipar dudas sobre los evangelios, surgidas precisamente de sus contradicciones, y demostrar que las historias sobre Jesús conformaban una unidad. De estas armonías, la más importante e influyente fue la de Tasiano, que conocemos gracias a una traducción al árabe que data de 1043 y a fragmentos de un códice en latín que data de mediados del siglo VI. Escribir un solo texto que reúna los 4 evangelios canónicos no es asunto sencillo, debido a las diferencias cronológicas, los pasajes duplicados pero en diferente orden,
los dichos y narraciones incluidos en uno y no en otros, etc. Tasiano optó por utilizar el Evangelio de Juan como base principal y siguió su línea cronológica. Recordemos que el Evangelio de Juan es el más tardío, con un estilo completamente distinto a los otros tres, que para algunos eruditos lo acercan más a los evangelios gnósticos que a los sinópticos. Tasiano, además, obvió las genealogías de Jesús. Mateo 1:17, Lucas 3:23-38, y la acusación de que Jesús era glotón y borracho. Mateo 11:19, e hizo una serie de pequeños cambios y alteraciones para ajustar el texto final a sus propias creencias doctrinales, especialmente su rechazo al matrimonio. Por ejemplo, se hicieron los siguientes cambios. Mateo 1:19. Su esposo José, siendo un hombre justo. Diatesarón. José, en razón que era un hombre justo. Lucas 2:33. Su padre y su madre. Diatesarón, José y su madre. Lucas 2:41. Sus padres. Diatesarón, sus parientes. Por medio de estos cambios, Tasiano oscurece la relación entre José y María. En total, 56 versículos de los 4 evangelios fueron excluidos por Tasiano. Algunos pasajes del Diatesarón contienen errores en relación a otros manuscritos que conocemos de los evangelios canónicos, pero al no contar con el Diatesarón original, no es posible establecer si se trata de que Tasiano copió estos versículos directamente de sus fuentes originales, que serían versiones de los evangelios más antiguas que las que conocemos hoy día, si él cambió deliberadamente los textos originales, o si se trata de errores o alteraciones surgidos en el proceso de traducción y copiado. En algunos casos, sin embargo, está clara la intención de Tasiano. En todos los versos que incluye del Evangelio de Lucas donde aparece Señor. Por ejemplo, cuando el Señor la vio. Lucas 7:13. Tasiano cambia por el nombre de Jesús. Jesús vio. También es interesante anotar que el Diatesarón no contiene solo información proveniente de los 4 evangelios canónicos. El Evangelio de los Hebreos, texto considerado hoy día como apócrifo, fue citado por varios autores cristianos del siglo II, entre ellos Orígenes, Eusebio de Cesarea y Clemente de Alejandría, que lo utilizaron bastante. Hegesipo, padre de la historia de la Iglesia, lo conocía, y San Jerónimo lo citó con frecuencia y lo tradujo al griego y al latín, reconociendo que era un evangelio de judíos practicantes seguidores de Jesús, a diferencia de los evangelios canónicos que corresponden a cristianos helenizados que rechazaron el judaísmo que practicó el Mesías. Nicéforo, noveno patriarca de Jerusalén, no consideraba este evangelio como apócrifo, sino que lo clasificó entre los discutidos, junto con el Apocalipsis de Juan, el Apocalipsis de Pedro y la Epístola de Bernabé. El Diatesarón contiene algunos textos provenientes de dicho evangelio, en el que se pone en boca de Jesús una frase: Poco ha me tomó mi madre, el Espíritu Santo, por uno de mis cabellos y me llevó al monte sublime del Tabor. Esta mención al Espíritu Santo como madre de Jesús, citada por Orígenes en su comentario al Evangelio de Juan, ha suscitado todo tipo de comentarios y especulaciones. Si aceptamos el Diatesarón como prueba de la autoridad de los 4 evangelios canónicos, deberíamos también aceptarlo como prueba de la autoridad de este evangelio apócrifo, que entonces debería ser canonizado.
Algunos consideran hoy día que el Evangelio de los Hebreos fue una fuente documental para los Evangelios de Mateo y Lucas. Resulta interesante que en este Evangelio se ponen en boca de Jesús en varias oportunidades versículos del Antiguo Testamento, pero no tomados de la Septuaginta, sino del texto original hebreo. El Diatesarón fue considerado un texto hereje y fue eliminado de forma sistemática y efectiva, aunque no sin resistencia, en especial en Siria, al punto que hoy día solo lo conocemos por dos traducciones tardías y algunos comentarios respecto a él que han logrado sobrevivir hasta nuestros días. Siendo que Tasiano abrazó el cristianismo helenizado de Roma y que fue discípulo de Justino. Su Diatesarón probaría que a mediados del siglo segundo, ya estos 5 evangelios, los 4 canónicos y el de los hebreos, eran respetados por Justino, pero no hay evidencias concluyentes de que otros autores de la ortodoxia romana los avalaran de la misma forma, ni mucho menos que tuvieran ya una aceptación general entre los defensores de dicha ortodoxia. El Diatesarón fue escrito hacia 172 o 174 y se convirtió en una obra fundamental de algunas iglesias orientales, precisamente porque los 4 evangelios canónicos aún no tenían amplia difusión. Y no fue hasta el siglo V que el Diatesarón fue reemplazado por las versiones independientes de dichos evangelios. Fue el Diatesarón el que ayudó a dar difusión a los 4 evangelios en un texto único. Si los 4 evangelios hubieran tenido amplia difusión a finales del siglo segundo, las doctrinas heréticas del Diatesarón no habrían tenido tanta influencia en las iglesias de Oriente. Dicho de otra forma, si entre las iglesias de Oriente hubiera existido amplia difusión y aceptación de los 4 evangelios, el Diatesarón habría sido considerado no solamente innecesario, sino peligroso, por los cambios teológicos en él introducidos. No fue hasta el siglo IV que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron establecidos como canónicos, en el marco de una política de unificación de la Iglesia en torno al dogma de la Trinidad para enfrentar el unitarismo arriano, financiada y promovida por el emperador Constantino. Como dato curioso, el Concilio de Nicea es recordado como uno de los puntos de inflexión más importantes e influyentes en la historia del cristianismo, pero de sus numerosas actas no quedan más que 3 fragmentos. Las diferencias de enfoque en los 4 evangelios. Según las hipótesis de San Agustín, aceptada por iglesias católicas y protestantes por siglos, el orden en que fueron escritos los evangelios fue aquel en el que aparecen en la Biblia del canon oficial romano Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este orden nos da una versión interesante de los inicios del cristianismo. Mateo imprimió a su evangelio un fuerte sentido nacionalista. Es un texto judío que recalcó que Jesús no vino a cambiar la ley mosaica, sino a cumplirla, que fue enviado por Dios para el pueblo judío y no para los gentiles, e incluso conformó la autoridad de los escribas y fariseos en tanto vivieran aferrados al cumplimiento de la ley de Moisés. Mateo no se preocupa mucho por la cronología de los eventos que narra, y está mucho más interesado que los demás evangelistas en mostrar las enseñanzas de Jesús. Detalla 6 grandes discursos del Maestro que los otros apenas mencionan o incluso omiten. Para algunos, resulta inquietante su esfuerzo por mostrar la genealogía de Jesús. Mateo enfatiza su naturaleza humana y procura conectarlo de forma sanguínea con la casa de David, pero no lo logra a menos que lo hubiera considerado hijo biológico de José.
Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Mateo 1:16. Sin embargo, el Evangelio de Mateo no es plenamente confiable en cuanto a la historicidad de sus narraciones. En el capítulo segundo, habla de cómo el rey Herodes hizo matar a todos los niños menores de 2 años en Belén, hecho que no tiene ningún sustento histórico, pues no aparece en los demás evangelios ni en ningún otro documento de la época. La huida a Egipto tampoco tiene sustento histórico y se contradice con la narración de Lucas, que habla de un regreso tranquilo de Belén a Nazaret. A diferencia de Mateo, Marcos está más preocupado por lo que hizo Jesús que por lo que dijo. A partir del siglo XIX se han desarrollado hipótesis según las cuales Marcos sería el evangelio más antiguo conocido y, por tanto, anterior a Mateo. Es bastante probable que haya sido escrito en Roma, aunque algunos autores se inclinan a pensar que se escribió en Siria. Es el más breve y contradice a Mateo al apoyar la evangelización de gentiles. Se cree que Lucas era médico. Su estilo literario implica que era un hombre culto, de letras, y su evangelio estaría dirigido a la élite intelectual helena. Lucas procura un equilibrio entre la posición de Mateo, que favorece las palabras de Jesús, y la de Marcos, que enfatiza los hechos, en especial los milagros. Es un evangelio más extenso, de mayor carácter gentil, no judío, y el único que narra aspectos de la niñez y la juventud de Jesús, incluida la anunciación a María. Lucas también describe una genealogía de Jesús. A diferencia de Mateo, que la extiende hasta Abraham, Lucas la extiende hasta Adán, hijo de Dios. Pero si se revisa la parte de la genealogía de Lucas hasta a Abraham contra la genealogía de Mateo, vemos que no son coincidentes. Eusebio de Cesarea lo explica diciendo que una se basa en la sucesión natural y la otra en la sucesión legal, y que tienen el mismo problema. Ambas genealogías llegan hasta José, por lo que no son válidas para Jesús a menos que José fuera su padre biológico. El Evangelio de Juan se distancia en todo aspecto de los otros tres, llamados sinópticos. El de Juan es considerado el evangelio más tardío, escrito en la segunda mitad del siglo primero o a inicios del segundo. Se sitúa a medio camino entre la sencillez del lenguaje burdo y común de Marcos, lleno de palabras extranjeras, y el elevado estilo literario griego de Lucas. Juan está más preocupado que los otros evangelistas por establecer una visión teológica, interpretando las palabras y acciones de Jesús. Casi un tercio de las narraciones de este evangelio no aparecen en los sinópticos. Ningún otro evangelio hace tanto énfasis como el de Juan en la crucifixión y la resurrección, así como en la divinidad de Jesús. La ausencia de manuscritos originales de estos evangelios hace que no sea posible determinar el grado de exactitud con que nos han llegado los mismos. Por ejemplo, debido a la clara hostilidad de Mateo con respecto a la idea de evangelizar a los gentiles, existe la opinión entre los eruditos de que los pasajes Mateo 12, 17, 21 y 28, 19 fueron agregados posteriormente por un autor distinto. De hecho, el pasaje Mateo 25, 18, 20 es considerado un agregado tardío, que fue añadido para justificar la doctrina de la Trinidad, formada paulatinamente entre mediados del siglo segundo y principios del siglo cuarto. Otro ejemplo es el final de Marcos. Entre los eruditos prácticamente no hay duda de que Marcos 16, 9, 20 no fue escrito por el autor original de este evangelio,
sino que fue un añadido tardío, pues no se encuentra en ninguno de los antiguos manuscritos griegos que se conocen del mismo. De hecho, las principales referencias que tenemos sobre los evangelios son sus traducciones, y todo aquel que conozca algo del oficio de traducir sabe que ninguna traducción es completamente fiel al original. De modo que, además de las diferencias de estilo y enfoque entre los evangelios, el hecho de que no coincidan en su cronología, que narraciones vitales aparezcan en solo uno o dos de ellos y que haya algunas contradicciones entre ellos, está el problema de la fuente de los textos que conocemos. Cuando las enseñanzas cristianas se propagaron en países donde no se hablaba griego, fue necesario hacer traducciones de los escritos sagrados de la Iglesia en las lenguas vernáculas. Quizá por esto, a fines del siglo segundo, el Nuevo Testamento fue traducido al siriaco, una forma del arameo que se hablaba en el norte de Siria y la Alta Mesopotamia. En ese mismo tiempo, se hicieron traducciones al latín para los cristianos de Italia y del norte del África, y al copto para los creyentes del Alto Egipto. Las versiones más antiguas han sido de mucho valor para la investigación textual. Su importancia se debe a que esas traducciones se hicieron antes que cualquiera de los manuscritos griegos que hoy se conocen. Sin embargo, su utilidad también está sujeta a limitaciones, porque ninguna traducción representa fielmente al original, y estas traducciones antiguas solo han llegado a nosotros en copias posteriores que, como todos los otros manuscritos, tienen sus propias historias textuales. El problema sinóptico. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, a pesar de contar entre sí con diferencias de estilo, enfoque, lenguaje e incluso contradicciones, comparten textos que incluso son idénticos entre sí en los manuscritos griegos. Esto supone que tuvieron fuentes textuales, no solo orales, comunes y o hubo plagio entre ellos. A partir del siglo XVIII, el problema sinóptico ha sido de gran interés entre los eruditos bíblicos, y se han desarrollado diversas hipótesis para tratar de resolverlo. Quizá la que recibe mayor apoyo de los cristianos en general es la de que la tradición católica es correcta y el orden en el que aparecen los evangelios en el canon corresponde, efectivamente, al orden en que fueron escritos. Sin embargo, en el siglo XIX surgió la hipótesis de Q, que cada vez tiene más aceptación entre los eruditos. En líneas generales, los evangelios de Mateo y Lucas comparten una cierta cantidad de pasajes que son idénticos entre sí, con base en que no hay evidencia de que uno haya conocido o plagiado el evangelio del otro, y en la exactitud con que varios versículos están copiados en ambos. Se ha concluido que los dos autores debieron basarse en las mismas fuentes documentales, es decir, ambos copiaron a otro autor o autores. El erudito evangélico protestante inglés y profesor de crítica bíblica y exégesis de la Universidad de Manchester, F. F. Bruce, escribió al respecto en su libro El Jesús verdadero. La conclusión general, y creo que la correctamente extraída del estudio comparativo de los evangelios, es que el evangelio de Marcos o alguno muy similar sirvió de fuente a los evangelios de Mateo y Lucas. Esta idea se refuerza con el hecho de que el lenguaje de Marcos es más primitivo y la forma como muestra a Jesús es más humana, mientras que Mateo y Lucas repiten narraciones y dichos de Jesús escritos por Marcos, pero omitiendo las partes que muestran a Jesús como un ser humano cualquiera y agregando exaltaciones que elevan su estatus. El erudito bíblico Bruce Metzger
uno de los más importantes críticos textuales del Nuevo Testamento, escribió al respecto. Mateo y Marcos suprimen o debilitan las referencias en Marcos respecto a las emociones humanas de Jesús como el dolor, la ira y el asombro, así como el amor no correspondido de Jesús. También omiten la declaración de Marcos de que los amigos de Jesús pensaban que él estaba fuera de sí. Los evangelios tardíos omiten lo que podría implicar que Jesús era incapaz de lograr lo que quería, y también omiten preguntas formuladas por Jesús que podrían interpretarse como reflejo de su ignorancia. De modo que el Evangelio de Marcos, considerado hoy día el evangelio más antiguo de los cuatro bíblicos, sería una fuente documental de Mateo y de Lucas. Pero todavía quedan versículos comunes entre Mateo y Lucas que no están en Marcos. Se supone que estos fueron tomados de otra fuente documental, que sería un evangelio contemporáneo o más antiguo que el de Marcos. Dicho evangelio ha sido denominado Q, por la palabra alemana para fuente Quelle. Se han hecho diversas reconstrucciones de Q, pero no se tienen pruebas físicas de su existencia real. Por ello, la hipótesis de Q recibió múltiples críticas, en especial debido a su naturaleza oral, pues Q no tendría narraciones, solo recogería la logia, es decir, los dichos de Jesús. En el siglo XIX, una de las principales objeciones a este evangelio perdido hipotético Q es que para algunos estudiosos era difícil o imposible de imaginar que algún cristiano hubiera escrito un evangelio que contuviera casi exclusivamente las enseñanzas de Jesús. Lo más llamativo era la circunstancia de que ningún material de Q, es decir, ninguno de los pasajes hallados en Mateo, Lucas, pero no en Marcos, da cuenta de la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Cómo, preguntaban los académicos escépticos, pudo uno de los primeros cristianos escribir un evangelio enfocado en los dichos de Jesús sin hacer hincapié en su muerte y resurrección? Sin duda, es de eso que tratan los evangelios, de la muerte de Jesús por los pecados del mundo y su resurrección como una reivindicación divina de él y de su misión. Sin embargo, la hipótesis de Q tomó fuerza gracias a dos grandes descubrimientos arqueológicos. Primero, en la localidad egipcia de Oxirrinco, se dio inicio a una serie de excavaciones en 1896, que han sido continuadas por diferentes equipos de investigadores hasta la actualidad. Entre los papiros allí encontrados está un fragmento del Evangelio de Tomás. Como dato curioso, también se halló un fragmento del Apocalipsis, el más antiguo que se conoce, donde el número de la bestia es 616 y no el mítico 666. Segundo, en el pueblo de Nag Hammadi, también en Egipto, en 1945, se descubrió una colección de textos gnósticos, entre ellos la única copia completa conocida del Evangelio de Tomás, así como el Evangelio de Felipe. Los Evangelios de Tomás y de Felipe corroboran algo que ya se sabía por escritos de otros autores de la antigüedad, que entre las primeras comunidades de cristianos era común encontrar colecciones de los dichos del Maestro. Estos son evangelios coloquiales, que no hablan de la crucifixión ni de la resurrección, sino que buscan transmitir las enseñanzas que indicaban a sus seguidores la forma de vida que debían llevar. Los textos que tenemos de estos evangelios son del siglo III, y al igual que en el caso de los evangelios canónicos, no disponemos de ningún original, sino de traducciones del griego al copto, y además copias de copias. Sin embargo, el Evangelio de Tomás es de especial interés,
pues los fragmentos de él encontrados en Oxirrinco han sido datados en el año 200, y en el libro Remedios de Clemente de Alejandría, datado en el año 190, aparece una cita tomada de este evangelio. Lo más importante del Evangelio de Tomás es que se han identificado 37 de sus dichos como coincidentes con Q, es decir, coincidentes con los versículos de Mateo y Lucas, que no están en Marcos. Esto ha reforzado la hipótesis de Q y es una de las razones de que tenga cada vez más acogida. Los eruditos están de acuerdo en que Q es una fuente documental común a Mateo, Lucas y Tomás, siendo Q un evangelio coloquial del mismo tipo que Tomás y Felipe, pero anterior a todo evangelio de que se tenga noticia. Esto también ubica a Tomás antes que a Mateo y Lucas, haciéndolo como mínimo contemporáneo de Marcos. Con el descubrimiento de una copia completa en copto del Evangelio de Tomás en 1945, quedó claro que los tres fragmentos de Oxirrinco eran copias más tempranas en griego de dicho Evangelio. El descubrimiento de un Evangelio consiste solo de dichos, sin alusión alguna a la muerte y la resurrección. Fue sensacional e inició un nuevo examen de Q. Ya no era necesario imaginar que Q era un suplemento de la proclamación de la pasión, que bien podría representar un tipo discreto y autónomo de teología cristiana temprana, y en última instancia ser un evangelio en derecho propio. Si, como afirman algunos eruditos, el Evangelio de Tomás data del año 50, el Evangelio perdido Q habría sido escrito en la primera mitad del siglo I, siendo el más cercano de que se tenga noticia en recoger las palabras auténticas de Jesús, aunque no necesariamente el primero ni el único de la época. Por ello, muchos eruditos bíblicos dan más valor a los versículos de Mateo y Lucas, identificados como heredados de Q, que a cualquier otro texto bíblico para tener un verdadero acercamiento al Jesús histórico y a su mensaje. El Jesús que encontramos en la mayoría de los pasajes del Evangelio antiguo, por alguna razón, se encarga de enfatizar lo accesible que debe ser el mensaje divino. Pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y les abrirán. Lucas 11:9. Escuchen, pues, si tienen oídos. Lucas 14:35. Jesús les replicó, la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Lucas 4:8. Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has dado a conocer a los pequeñitos. Sí, Padre, pues tal ha sido tu voluntad. Lucas 10:21. Pobres de ustedes, maestros de la ley, que se adueñaron de la llave del saber. Ustedes mismos no entraron, y cerraron el paso a los que estaban entrando. Lucas 11:52. ¿Son estos versículos realmente las palabras de un hombre que cree que los principios religiosos básicos de su fe son divinos justamente porque son incomprensibles? ¿Son realmente las palabras de un hombre que predica que Dios es uno y tres simultáneamente? Los versos me sugieren lo contrario, que Jesús trata de que prestemos atención a algo de importancia fundamental, algo singular e imposible de ignorar. Como hemos visto, hay dos caminos. Bienaventurados los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Pobres de ustedes, los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobres de ustedes, los que ahora ríen, porque van a llorar de pena. Lucas 6:25. Él no nos ordena que creamos con obediencia algo que no podríamos haber adivinado.
Por el contrario, nos desafía a escoger qué camino hemos de andar, el camino que va al reino de Dios o el que lleva al llanto y el lamento. Podemos añadir a lo anterior con respecto al problema sinóptico las referencias que muchos de los primeros cristianos hicieron al Evangelio de los Hebreos, que algunos consideran hoy día sirvió de fuente documental a los Evangelios de Mateo y Lucas. Este Evangelio, del que no se ha encontrado ningún manuscrito, se conservan algunas partes de él gracias a las citas halladas en textos de San Jerónimo, Orígenes y otros. Parece que fue también un evangelio coloquial, quizás contemporáneo del de Tomás, que solo contenía dichos de Jesús. Es interesante anotar que en este Evangelio se ponen en boca de Jesús versículos del Antiguo Testamento, corroborando los textos bíblicos que afirman que Jesús era un judío respetuoso de la ley mosaica, y que no vino a crear una nueva religión, sino a reestablecer la religión original verdadera revelada en la Torá por Dios a Moisés. El fragmento 7Q5. Como expliqué al comienzo de este artículo, los rollos del Mar Muerto fueron escritos entre la segunda mitad del siglo segundo antes de Cristo y la primera mitad del siglo primero después de Cristo, y no nos permiten validar textos del Nuevo Testamento, pues pertenecieron a una comunidad judía asceta. Sin embargo, el sacerdote jesuita español Joseph O. Callaghan Martínez identificó el texto del fragmento 7Q5, encontrado en la cueva séptima de Qumrán, como Marcos 6, 52-53. Tras la publicación de su trabajo en 1972, se desató un debate furioso que sigue hasta el día de hoy. La generalidad de biblistas y exégetas se oponen de forma tajante a esta identificación, pues va en contra de muchas ideas establecidas sobre la composición de los evangelios, como que Mateo fue anterior a Marcos, o que los evangelios fueron escritos entre finales del siglo primero y finales del segundo. La mayoría de los papirólogos se opusieron también a este trabajo por considerar absurdo que un texto del Nuevo Testamento estuviera presente en la comunidad esenia, no solo estrictamente judía, sino de ideas y conducta muy distintas a la de las primeras comunidades de nazarenos. O'Callaghan también identificó en otros fragmentos pequeños trozos de Mateo y de Timoteo, pero dichas identificaciones no han causado tanto revuelo, pues hay acuerdo general en la debilidad de las mismas y en que otras identificaciones que lo relacionan con el Antiguo Testamento son igualmente posibles. Por otro lado, siendo textos de escritura diferente, es extremadamente imposible que existieran varias copias de Marcos y Timoteo entre los esenios. Y peor aún, que los textos de Marcos y Timoteo se encontraran juntos antes del año 68, que fue el año en que los romanos destruyeron la comunidad de Qumrán. Pero en cuanto al fragmento 7Q5, el debate sigue porque, por un lado, para realizar la identificación se ha tenido que recurrir a ciertos supuestos que no son ampliamente aceptados en cuanto a la forma como estaría escrito el texto. Y por otro lado, porque no ha sido posible identificar el fragmento con ninguna otra obra conocida en lengua griega. Esto último no necesariamente descarta cualquier otra posible identificación. El 7Q3 es el papiro más grande encontrado en la cueva séptima y permanece sin identificar, lo que implica que corresponde a un texto perdido, una obra en griego que desconocemos. El 7Q5 también podría ser parte de una obra perdida. Con el tiempo se han dado un cambio entre los papirólogos, que cada vez aceptan más que la identificación de O'Callaghan no es absurda y se apega a las técnicas y metodologías científicas. Es decir, en torno a 7Q5,
Los diferentes expertos se dividen entre los que se niegan tajantemente que sea un texto del Evangelio de Marcos y los que opinan que esta identificación es factible. En todo caso, no ha sido posible comprobar ni rechazar de forma definitiva el planteamiento de O'Callaghan. Se ha llegado a afirmar que la identificación hecha por O'Callaghan ha pasado de ser hipótesis a ser teoría, por lo que tenemos elementos para suponer que la identificación puede ser correcta. El fragmento 7Q5 tiene 3.9 centímetros de largo por 2.7 centímetros de ancho y contiene 20 letras, no todas legibles. La distribución espacial del texto en el fragmento no es segura, pues si en realidad se trata de Marcos 6, 52-53, no solo no está el texto completo de esta cita en este fragmento, sino que faltarían 3 palabras en relación al texto que conocemos hoy, lo que nos diría que el texto que tenemos hoy de Marcos no es completamente fiel a las versiones más antiguas de este Evangelio. Incluso, es posible que no se trate de una versión cercana al original del Evangelio de Marcos, sino de una fuente documental del mismo, como afirmó el cardenal Martini, quien fuera rector del Pontificio Instituto Bíblico. Es decir, así como Mateo y Lucas se alimentaron de Marcos y de Q, Marcos pudo alimentarse del texto original del fragmento 7Q5, que sería contemporáneo del Evangelio de Tomás, siendo ambos del año 50 y siendo ambos posteriores a Q. Lo más importante del fragmento 7Q5 es que su identificación como parte de Marcos 6, 52-53 echa por tierra todas las soluciones propuestas al problema sinóptico excepto la hipótesis de Q, reforzando la idea de que un evangelio compuesto solo por dichos, enseñanzas de Jesús, que no habla de la crucifixión ni de la resurrección, es la obra cristiana más antigua de que se tenga noticia. Ahora bien, recordemos que los últimos versículos de Marcos, donde habla de la resurrección de Jesús, no son parte del Evangelio original, sino que fueron añadidos en el siglo IV. Los eruditos bíblicos Bruce Metzger y Bart Ehrman escriben en su libro El texto del Nuevo Testamento, su transmisión, corrupción y restauración. ¿Cómo puso fin Marcos a su evangelio? Infortunadamente, no lo sabemos. Lo máximo que puede decirse es que hay actualmente 4 finales diferentes entre los manuscritos, pero es probable que ninguno de ellos represente lo que Marcos pretendía originalmente. Pero el Dr. Brown va más allá al afirmar: estos últimos 12 versículos, Marcos 16, 9, 20, han estado en disputa largo tiempo, y por una buena razón. Los dos manuscritos más antiguos, MS Vaticano número 1209 y el Códice Sinaítico Siriaco, terminan en Marcos 16, 8. Marcos 16, 9, 20 no se encuentra en ningún papiro conocidos anterior al siglo VI, e incluso entonces en una versión en siriaco de 616 después de Cristo. Estos 12 versículos solo existen como una nota al margen. De hecho, el propio Bruce Metzger, quien fuera profesor del Seminario Teológico de Princeton y editor bíblico, afirma en su libro Comentario textual sobre el Nuevo Testamento griego que para Clemente de Alejandría y para Orígenes, estos 12 versículos no existen. Dice además: en otros testigos del pasaje está marcado con un asterisco u óvelo, señales convencionales utilizadas por los copistas para identificar una edición falsa a un documento. Es probable que este añadido sea el trabajo de un escriba del siglo segundo o tercero. Según la Biblia del Intérprete, publicada en 1957, estos 12 versículos muy probablemente fueron escritos por el presbítero Aristón en el siglo segundo.
Si eliminamos este añadido tardío y consideramos el análisis que ha hecho anteriormente sobre el Evangelio Q y el fragmento 7Q5, la idea de que el cristianismo nació sobre la base de la creencia en la crucifixión y resurrección de Jesús como doctrina fundamental, prácticamente se queda sin sustento. Las consecuencias de las modificaciones. Durante el Medioevo, la Vulgata latina fue la versión canónica romana de la Biblia, y por siglos la misa fue hecha en latín, lengua que desconocía el vulgo, en su mayoría analfabeto, y que era de manejo de una élite intelectual. Aunque existieron algunas traducciones a lenguas vernáculas, como la traducción al español auspiciada por Alonso X, el Sabio. Estas no tuvieron difusión, y no fue hasta la Reforma que se inició la traducción de la Biblia a todos los idiomas. La Vulgata latina había sido realizada a comienzos del siglo V por Jerónimo de Estridón, por encargo del Papa Dámaso I. La Vulgata pretendía reemplazar la Vetus Latina, compilación de diversas traducciones de libros bíblicos al latín, cuyo Antiguo Testamento se basaba enteramente en la Septuaginta griega, que recogía el canon de los judíos alejandríos del siglo II a.C. La Vulgata fue traducida de textos hebreos del canon judío que rechazaba los deuterocanónicos, y esto implicó una serie de problemas, además de las libertades que se tomó Jerónimo para lograr un idioma sencillo, claro y uniforme en todo el texto. Con los siglos, la Vulgata fue revisada y corregida con base en los textos hebreos, la Vetus Latina y la Septuaginta, hasta que se aprobó un texto unificado en el Concilio de Trento, siglo XVI, que sería la Biblia oficial hasta el Concilio Vaticano II, a mediados del siglo XX. Pero en 1516, Erasmo de Róterdam hizo una traducción del Nuevo Testamento al griego y al latín, demostrando errores de la Vulgata, con base en unos pocos manuscritos del siglo X. Hoy sabemos que a lo largo de los siglos los copistas habían cometido errores e introducido alteraciones en la Vulgata, de modo que llegaron a existir varias versiones de la misma. Luego vendrían las traducciones hechas por los protestantes, basadas en los Textus Receptus, manuscritos en griego de los cuales el más antiguo es del siglo X. El descubrimiento en 1844 del Códice Sinaítico por parte de Constantin von Tischendorf, una copia de textos bíblicos de siglo IV, sirvió para que a finales del siglo XIX la Iglesia romana diera a conocer el Códice Vaticano, también del siglo IV. Estos dos códices, junto al Códice Alejandrino del siglo V, son las copias más completas y antiguas que se tienen de la Biblia. Todas estas escritas en griego, y todos toman el Antiguo Testamento de la Septuaginta. La existencia del Códice Vaticano, el más antiguo de todos, que reposa en la Biblioteca del Vaticano desde 1448, cuando lo llevó a Roma el Papa Nicolás V, fue conocida por Erasmo de Róterdam, pero ningún erudito tuvo acceso a él hasta que Tischendorf, tras mucha insistencia, fue autorizado para verlo por 6 horas. Poco después, el Papa Pío IX ordenó la primera publicación del Códice fotografiado, ante el descubrimiento de que el doctor Tregueles, quien había obtenido autorizaciones para estudiar el Códice en varias ocasiones, habría logrado memorizar buena parte del texto, dándola a conocer y divulgando sus descubrimientos entre la comunidad de eruditos bíblicos. Después de esto, Tischendorf logró ver de nuevo el códice, y en 1890 se hizo una nueva publicación en facsímil del mismo con mejor calidad que la primera. Los libros incluidos en estos códices no corresponden al canon romano hoy día aceptado por católicos y protestantes, ni son los mismos en los tres códices.
El Códice Alejandrino, por ejemplo, incluye 1 y 2 Clemente en el Nuevo Testamento, y le hacen falta páginas de Mateo, Juan y 2 Corintios. El Códice Sinaítico incluye Bernabé y el pastor de Hermás, y se ha determinado que sufrió diversas alteraciones. Por ejemplo, cambios en los finales de Esdras y Esther, al parecer tomados de fuentes más antiguas. También se han encontrado alteraciones en Juan y 1 Timoteo, y omisiones en Mateo. Al Códice Vaticano también le faltan algunos libros y partes de libros, y se sabe que entre los siglos XV y XVI se le agregaron algunos folios que le faltaban, por lo que no todos los manuscritos en el códice son del siglo IV. Varias Biblias han sido actualizadas a la luz de los descubrimientos más recientes, especialmente recurriendo a estos 3 códices. Sin embargo, debido a que los manuscritos más antiguos, traducidos con base en mejores conocimientos y entendimientos de las lenguas y contexto en que fueron escritos, contradicen algunas creencias y doctrinas tradicionales. Estas revisiones y actualizaciones han sido rechazadas por los fundamentalistas y por los creyentes aferrados a los dogmas antiguos. Un ejemplo claro de esto es 1 Juan 5:7-8. En la Reina Valera de 1995 se lee: Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio de la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Pero en la Nueva Versión Internacional de 1999 se lee solo: 3 son los que dan testimonio. Y los 3 están de acuerdo: el Espíritu, el agua y la sangre, que es similar a lo que aparece en las nuevas versiones de la Biblia del Vaticano y la Dios habla hoy. Cuando don Casiodoro de Reina tradujo el Nuevo Testamento y luego don Cipriano de Valera lo revisó, las ediciones del texto griego que utilizaron se basaban en documentos del Nuevo Testamento muy tardíos, pues eran los únicos que se conocían en aquella época. Aquellos manuscritos sí contenían los versículos en cuestión. Sin embargo, con el pasar de los siglos, Dios nos concedió la bendición de tener a nuestra disposición documentos mucho más antiguos y, por tanto, más cercanos a la época del Nuevo Testamento. En ellos no se encuentran los versículos mencionados. Hay que tomar en cuenta, además, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y no se conoce ningún manuscrito griego antiguo que incluya esas palabras. Obviamente, fueron introducidas primero en una traducción latina, y de ahí las tradujeron al griego, por lo que solo aparecen en manuscritos griegos de los siglos XIV en adelante. Ninguna de las traducciones contemporáneas del Nuevo Testamento, de las que conocemos, incluyen esos textos, pues todas traducen de manuscritos antiguos. Este no es un descubrimiento tan reciente como parece. Ya en 1957, la Biblia para el intérprete decía respecto a este pasaje de la primera epístola de Juan: este versículo en la King James ha sido retirado en la versión revisada estándar de 1946. No aparece en los manuscritos griegos antiguos y no es citado por ningún padre griego. De todas las versiones, solo la latina contiene, e incluso no se halla en ninguna de sus fuentes más antiguas, los manuscritos más antiguos de la Vulgata no lo tienen. Como nos recuerda Dodd en su libro, Epístolas de Juan, es citado por primera vez como parte de 1 Juan por Prisciliano, el obispo hispanorromano hereje, que murió en 385, y gradualmente se abrió camino dentro de los manuscritos de la Vulgata latina hasta que fue aceptado como parte del texto autorizado en latín. La frase el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, también ha sido retirada de 1 Juan
578, en la traducción de la Biblia dirigida por Serafín de Aucejo, en 1975. En la edición de 1995 de la Biblia latinoamericana y en la traducción de la Biblia dirigida por los sacerdotes jesuitas españoles Luis Alfonso Schockel y Juan Mateos. Scofield, doctor en divinidad, confirma que está general y ampliamente aceptada, que este pasaje no está respaldado por ninguna autoridad textual y es un inserto posterior. Kurt y Barbara Alland, profesores de crítica bíblica textual moderna, aseguran que es imposible relacionar de forma alguna esta frase con el texto original de la primera epístola de Juan. Es por esto que, si bien muchos laicos cristianos, desconociendo esta realidad, siguen citando 1 Juan 5, 7, 8 como defensa de la doctrina de la Trinidad, ningún erudito serio recurre a este pasaje. ¿No se sentirán engañados esos laicos cristianos al descubrir que su arma bíblica favorita de defensa es una mentira? Un injerto hecho por un anónimo que vivió mucho tiempo después de la muerte de Jesús, de los apóstoles e incluso de los padres de la Iglesia. Otros ejemplos son Mateo 17:21 y Juan 5:4, versículos que no aparecen en el Códice Sinaítico y se consideran añadidos posteriores. El Padre Nuestro en Lucas 11:2-4, que es más corto en el Códice Sinaítico que el que aparece en las Biblias actuales, y aún más corto en el Códice Vaticano. Las palabras Hijo de Dios en Marcos 1:1, que no existen en estos códices, y 1 Timoteo 3:16, que no dice que Dios se haya encarnado. Hechos 8:37 también es una inserción hecha por un escriba posterior, por lo que ha sido rechazado por los eruditos bíblicos, aunque sigue apareciendo en las últimas revisiones de la Reina Valera. Así como en la Nácar Colunga y otras, este versículo aparece eliminado, o enumerado pero sin texto, en blanco. En la Biblia de Aucejo, la Dios habla hoy y la Nueva Versión Internacional, entre otras, que le dan igual manejo a Hechos 15:34, otra inserción hecha por un copista, y por lo tanto, otro texto que no forma parte de los originales. La lista de los versículos de los que no hay duda que fueron añadidos posteriores y que por tanto han sido eliminados de las traducciones más reputadas de la Biblia. Incluye a Mateo 18:11, Marcos 7:16, 9:44, 9:46, 11:26, Juan 5:4, Romanos 16:24, parte de 1 Juan 5:7 y parte de Lucas 9:56, 17:36 y 23:17. También hay muchos casos documentados en los que incluso lugares geográficos son completamente diferentes de un manuscrito antiguo al siguiente. Por ejemplo, en el manuscrito Pentateuco Samaritano, Deuteronomio 27:4, habla del monte Gerizim, mientras en el manuscrito hebreo, el mismo versículo habla del monte Ebal. En Deuteronomio 27:12-13, podemos ver que estos son dos lugares muy distintos. Del mismo modo, Lucas 4:44, en algunos manuscritos antiguos menciona sinagogas de Judea, en otros menciona sinagogas de Galilea. Esto es solo una muestra. Una lista completa requeriría un libro completo dedicado a ella. Respecto a Juan 8:1-11, los comentaristas de la nueva versión estándar revisada de la Biblia, de Oxford Press, dicen en letra muy pequeña al pie de la página: las autoridades más antiguas carecen de 7:53, 8:11. Otras autoridades agregan el pasaje aquí o después de 7:36,
o después de 21:25, o después de Lucas 21:38, con variaciones en el texto. Algunos marcan el texto como dudoso. Respecto a Marcos 16:9-20, se nos brinda, curiosamente, la opción de decidir cómo nos gustaría que terminara el Evangelio de Marcos. Los comentaristas ofrecen tanto un final corto como un final largo. Por lo tanto, podemos elegir qué preferimos que sea la palabra inspirada de Dios. Se encontró que los versículos Juan 7:53 a 8:11, la historia de la mujer sorprendida en adulterio, no se encuentra en muchas de las copias antiguas de las Biblias disponibles para la cristiandad de hoy, específicamente el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano. También se halló que Juan 21:25 fue una inserción posterior, y que un versículo del Evangelio de Lucas 24:12, que muestra a Pedro encontrando la tumba vacía de Jesús, no se encuentra en los manuscritos antiguos. 1 Timoteo 3:16 originalmente dice: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, que se manifestó en carne. Esto fue luego cambiado a indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Uno de los añadidos cuya remoción en traducciones más actualizadas de la Biblia, en especial en traducciones al inglés, causa mucho escozor, es el de Mateo 3:17. En la Reina Valera de 1909 se lee: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y en el Nácar Colunga: Este es mi Hijo el amado, en quien tengo mis complacencias. La versión de 1995 de La Reina Valera va más allá al traducir: Este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. Este es uno de los versículos en los que se sustentan los defensores de la doctrina de la Trinidad, junto con 1 Juan 5, 7, 8. Sin embargo, esta supuesta alusión a Jesús como Hijo de Dios no aparece en ninguno de los escritos de los padres de la Iglesia Católica Romana ni en otras autoridades cristianas. Y, según la Enciclopedia Británica, los críticos independientes han reconocido unánimemente que esta frase no se remonta a los tiempos de Jesús, sino que es un añadido posterior, al igual que 1 Juan 5, 7, 8, que, como ya vimos, fue agregado al texto bíblico en el siglo XIV. Resulta interesante anotar que si los textos de Mateo 3:17 y 1 Juan 5, 7, 8 hubieran existido en los manuscritos más antiguos, habrían sido utilizados en el Concilio de Nicea, en el siglo IV, por los defensores de la Trinidad, para demostrar la herejía de Arrio. Pero no solo se trata de modificaciones que agregaron palabras, frases y hasta versículos completos a los textos más antiguos que conocemos, sino que en algunos de ellos puede verse que también se hicieron modificaciones para eliminar ciertas partes. Las presuntas palabras de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34, aparecían originalmente en el Códice Sinaítico, pero fueron borradas posteriormente del texto por otro editor. Teniendo en cuenta cómo la Iglesia trataba a los judíos en el medioevo, podemos pensar en otra cosa distinta a que este versículo se interponía a las políticas de la Iglesia y sus inquisiciones. Ciertos grupos de cristianos aseguran que los versículos corregidos y omitidos en las traducciones más recientes de la Biblia son parte de algún tipo de conspiración demoníaca contra los creyentes, por lo que urgen a los fieles a aferrarse a traducciones más antiguas. En el caso de los protestantes hispanoparlantes,
Puede verse en muchos sitios y foros de Internet un constante llamado a no leer otra Biblia que la Reina Valera de 1960. Y algunos incluso insisten en que ninguna traducción es válida después de la versión de 1909. El rechazo por las nuevas actualizaciones de las traducciones bíblicas es un ejemplo de cómo, al no contar con los originales de los textos, y debido a las diversas versiones y a los distintos cánones sugeridos desde poco después de la partida de Jesús, nunca ha existido acuerdo definitivo en cuanto a textos y mucho menos doctrinas. Por ello, el cristianismo se ha dividido en múltiples iglesias y sectas desde muy temprano. Ya a comienzos del siglo II había enfrentamientos entre cristianos de diferentes vertientes. Aún hoy día, pequeñas modificaciones en la Biblia dan pie al surgimiento de nuevas doctrinas e iglesias. Por ejemplo, una divergencia en la traducción de Génesis 1:1-2 ha dado surgimiento a la teoría del lapso. Muchos reclamos y afirmaciones de los cristianos fundamentalistas se basan en las primeras traducciones al inglés de la versión King James, que, hoy se sabe, contiene numerosos errores. Los testigos de Jehová basan sus doctrinas en una traducción propia de ellos, considerada de muy mala calidad por la mayoría de los eruditos. Esto no es de extrañar, si consideramos que la doctrina aceptada por las diversas denominaciones católicas y protestantes de la divinidad de Jesús tiene una de sus bases en una traducción acomodada del texto bíblico. Los eruditos están de acuerdo en que País Teou significa siervo de Dios, y así es aplicado a Moisés y otros profetas. En el Nuevo Testamento, País Teou aparece 8 veces. En Lucas 1:54 se refiere a Israel su siervo. También está traducido como siervo, refiriéndose a David en Lucas 1:69 y Hechos 4:25, y en Mateo 12:18, refiriéndose a Jesús. Sin embargo, el mismo término paísteou es traducido como Hijo de Dios en relación a Jesús en Hechos 3:13, 26 y 4:27, 30. Esta traducción selectiva del mismo término es una clara manipulación del texto bíblico. A veces, el simple cambio de solo una palabra, incluso de solo un signo de puntuación, puede cambiar por completo el sentido de una frase o de un párrafo entero. ¿Qué podemos decir entonces de agregar o quitar párrafos enteros? Véase, por ejemplo, Marcos 6:11. En la Biblia Reina Valera, versión 1995, el versículo consta de dos frases. La segunda, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. No aparece en la Biblia Dios habla hoy de 2002. Igual ocurre con la frase para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. De Mateo 27:35. En ambos casos, varias traducciones, entre ellas la Biblia Dios habla hoy, la de Ausejo, la Nácar Colunga y la Biblia latinoamericana, muestran que estas frases no forman parte de esos versículos en manuscritos anteriores del siglo IX, mientras que la Reina Valera mantiene la traducción tomada de manuscritos del siglo X. Y si agregar o eliminar párrafos enteros es ya un asunto grave, deberíamos escandalizarnos ante libros completos agregados o eliminados. Es aún tema de debate qué libros fueron añadidos de forma indebida a la Biblia, pero la Biblia misma nos dice que hay libros faltantes. En Misgood Ed, el Dr. Brown nos recuerda 1 Corintios 5:9 y 2,
Corintios 2, 3, 9, 7, 8, 12. Describen dos cartas paulinas que han desaparecido. Pablo también habla de la carta de la Odisea, en Colosenses 4:16. ¿Dónde está esa? Por otra parte, entre 1 Crónicas 29, 29, 2, Crónicas 9, 29 y 2 Crónicas 12, 15, se describe un total de 6 libros perdidos en el Antiguo Testamento. De modo que no es de poca importancia el asunto de los cambios, errores, modificaciones, alteraciones y traducciones malas o liberales. Conclusiones. A pesar de las afirmaciones categóricas de muchos cristianos, no contamos hoy día con textos increíblemente fieles a los originales. Una muestra clara de ello, adicional a todas las evidencias expuestas en este artículo, es el código de colores que utiliza el Jesús Seminar para identificar las palabras de Jesús registradas en el Nuevo Testamento. El Jesús Seminar, equipo de investigación por el que han pasado unos 200 eruditos bíblicos desde 1985, clasifica así las palabras de Jesús citadas en los manuscritos más antiguos que se conocen de la Biblia. Rojo. Jesús dijo eso o algo muy parecido. Rosa. Jesús probablemente dijo algo parecido, aunque sus palabras han sufrido durante la transmisión. Gris. Esas no son sus palabras, pero las ideas se acercan a las suyas. Negro. Jesús no dijo eso. Las palabras representan la comunidad cristiana o un punto de vista posterior. Y los editores del Nuevo Testamento griego utilizan por su parte código alfabético para clasificar la confiabilidad de las diferentes vertientes textuales halladas en los manuscritos más antiguos. Por medio de las letras A, B, C y D, encerradas en llaves, al comienzo de cada grupo de variantes textuales, el comité ha tratado de indicar el grado relativo de certeza, logrado con base en consideraciones internas así como evidencia externa, para la lectura adoptada como texto. La letra A significa que el texto es virtualmente cierto, mientras la B indica que hay cierto grado de duda. La letra C indica que hay un grado considerable de duda o que el aparato contiene la lectura superior, mientras que la D muestra que hay un alto grado de duda respecto a la lectura seleccionada para el texto. La realidad es que no tenemos certeza alguna sobre el grado de fidelidad de las revisiones más modernas de traducciones bíblicas en relación a los originales, ninguno de los cuales ha sobrevivido. Por mucho, podemos hacer una revisión que determine el grado de fidelidad con respecto al Códice Vaticano del siglo IV, que es una copia incompleta de la Biblia. Incluso las traducciones más recientes de la Biblia, hechas con base en los manuscritos más antiguos descubiertos en los últimos 100 años, están limitadas por el hecho de que en dichos descubrimientos solo se han hallado fragmentos de diferentes épocas. Sabemos que los evangelios canónicos fueron originalmente escritos entre mediados del siglo I y comienzos del siglo II, y se cuentan entre los más antiguos de los más de 100 evangelios y protoevangelios de que se tiene noticia. Pero no sabemos qué tantos cambios pudieron tener entre su revisión original y las que conocemos. Aunque tenemos casos concretos de versículos que no son plenamente coincidentes entre diferentes traducciones ni entre diferentes versiones de un mismo idioma en una misma época, lo que prueba que sí han dado alteraciones al texto original. Esto también queda claro en una lectura juiciosa de los 4 evangelios bíblicos,
que nos muestra una evolución teológica desde el Jesús humano y falible del que habla Marcos, que solo se refiere a sí mismo con la palabra yo 9 veces, y que nombra el reino de Dios 18 veces, hasta el Jesús divinizado de Juan, que solo nombra el reino de Dios 5 veces, mientras que habla de sí mismo diciendo yo 118 veces. Los evangelios más antiguos muestran a un Jesús cuya principal enseñanza fue la búsqueda del reino de Dios, mientras que en Juan, el evangelio más tardío, Jesús aparece más preocupado por exaltarse a sí mismo. Lucas 16:10 es un pasaje diciente respecto a qué podemos pensar de quienes faltan a la verdad y cambian el texto bíblico aún en lo más pequeño. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que es deshonesto en lo poco, también es deshonesto en lo mucho. Aquel que borró intencionalmente el versículo Lucas 23:34 y aquel que introdujo Marcos 16:9-20 con posterioridad, deben ser considerados personas inspiradas por Dios para corregir el texto bíblico original o como gente deshonesta que alteró detalles de la Biblia para acomodarla a intereses humanos específicos. Sabemos también que los evangelios más tempranos fueron recopilados de dichos de Jesús, estilo al que pertenecen Tomás y Felipe, y que es muy posible que el evangelio perdido Q sí haya existido y haya sido el más cercano a la verdadera enseñanza del Maestro. Tenemos evidencias fuertes de que los primeros cristianos no se preocupaban por la crucifixión ni por la resurrección, sino por las enseñanzas de Jesús. De hecho, la palabra resurrección no aparece en los evangelios. En palabras del doctor Lawrence B. Brown, es de resaltar que cuando la tumba fue visitada el domingo en la mañana, cada uno de los evangelios describe a Jesús como levantado. Lo que falta en la Biblia, sin embargo, es la declaración de que Jesús fue resucitado. Se reporta que Jesús dijo, salí del Padre, y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo, y voy al Padre. Juan 16:28. Pero ¿eso en qué lo diferencia de cualquiera de nosotros? ¿Y dónde dice Jesús que morirá y resucitará en el proceso? La palabra resucitado no se halla en ninguna parte. La palabra levantado de la muerte es mencionada unas cuantas veces, pero nunca por el propio Jesús. Y es notable que muchos cristianos de los siglos segundo y tercero no creían que Jesús hubiera muerto. Si bien en las traducciones de la Biblia al español aparece la palabra resucitado, en pasajes como Mateo 28:6, en otros idiomas tal palabra no existe. En inglés, por ejemplo, en la versión King James, For he is risen, pues se ha levantado. Y en ninguna parte de la Biblia se muestra a Jesús diciendo que morirá y resucitará. La expresión levantarse de la muerte es generalmente utilizada de forma metafórica, y de hecho la muerte es usada metafóricamente con frecuencia en la Biblia, de modo que no necesariamente implica una resurrección. Muchos afirman con base en la evidencia que para los primeros cristianos la salvación no estaba en creer en la resurrección, sino en llevar una vida recta, siguiendo el ejemplo de su maestro. Así que les resultaba vital mantener la memoria de lo que él les enseñó, y no de la forma como murió. Si los evangelios más tempranos fueron colecciones de logia, dichos al estilo de Q, Tomás y Felipe, estos se asemejan más al registro de la Sunna, que recopila para los musulmanes las enseñanzas de Mohammed, que a los evangelios canónicos. En términos islámicos,
Estos evangelios tempranos serían la Sunna, tradición del profeta Jesús. Y cuando el Corán habla del evangelio, se referiría a la Sunna original, ni siquiera Q, sino la fuente oral en que se basó Q, y no en los evangelios canónicos. Pero no tenemos los originales de Tomás ni de Felipe. No conocemos un solo fragmento o manuscrito perteneciente a Q. Por tanto, nuestro conocimiento sobre el verdadero contenido original de la Sunna de Jesús, es decir, nuestro conocimiento sobre lo que realmente dijo, hizo y enseñó Jesús, es prácticamente nulo. Como sea, la conclusión definitiva es que no podemos hablar de una única Biblia. Como mínimo, debemos hablar de 4 Biblias: hebrea, católica, copta y protestante. Cada una de estas Biblias cuenta con diferente número de libros, en distinto orden, y cuando hay libros coincidentes varias veces, ocurre que en una Biblia el libro aparece con más versículos que en otra. Cada Biblia de estas ha tenido su propia historia, sus propias dificultades a la hora de establecer un canon único, sus propios vericuetos textuales entre traducciones, versiones, manuscritos perdidos, etc. A diferencia de los musulmanes, que cuentan con una tradición oral gracias a la cual memorizadores del Corán lo han transmitido de generación en generación, manteniendo inalterado el texto sagrado del Islam a lo largo de más de 14 siglos. Los cristianos no cuentan con dicha tradición y dependen únicamente de la transmisión escrita de sus textos sagrados. Habiéndose perdido los textos originales y habiéndose encontrado a lo largo de los siglos múltiples evidencias de cambios en los textos, entre no intencionales, errores de traducción o de transcripción, y deliberados licencias poéticas, tergiversaciones para imponer una teología en particular, etc. No solo es imposible determinar el grado de fidelidad y de confiabilidad de cada traducción actual con respecto a los libros originales, sino que ha sido imposible unificar un texto bíblico único y, peor aún, ha sido imposible unificar unas doctrinas judías y cristianas universales. Por el contrario, ningún texto sagrado ha dado lugar a dos grandes religiones divididas a su vez, especialmente el cristianismo, en tan grande y variada multitud de iglesias y sectas como la Biblia. Y esto se debe a la gran variedad de versiones del texto bíblico presentes, incluso en los manuscritos más antiguos. El diccionario de la Biblia para el intérprete dice al respecto: es seguro decir que no hay una sola frase en el Nuevo Testamento en la que la tradición manuscrita sea completamente uniforme. En definitiva, a diferencia del Corán, cuyo texto en árabe es uno solo, único, sin cambios, alteraciones ni enmendaduras desde la época en que fue revelado por primera vez a la humanidad, la Biblia no es fuente confiable de información sobre la vida de los profetas, sobre la vida de Jesús y María, ni como guía clara para la humanidad, pues todos los libros que la conforman han sufrido un gran número de cambios, modificaciones, añadiduras y sustracciones a lo largo de los siglos. Mientras en el Corán encontramos la historia de María y de su hijo Jesús, así como las historias de Moisés, Abraham y otros profetas, de forma clara y sin enmendaduras. La Biblia nos muestra historias distorsionadas de los profetas, en las que muchas veces los muestra como verdaderos criminales o como semidioses. En palabras de Bart Ehrman, erudito bíblico estadounidense, doctor en divinidad, experto en paleocristianismo y jefe del Departamento de Estudios Religiosos en la Universidad de Carolina del Norte: hay más diferencias en nuestros manuscritos bíblicos que palabras hay en el Nuevo Testamento.
Notas en torno a los rollos del Mar Muerto, la biblioteca de Nag Hammadi, los papiros de Oxyrhynchus, el diatesarón, el fragmento 7Q5, la hipótesis de Q y los códices sinaítico, vaticano y alejandrino.